Buenísimo. Ok, ¿alguna pregunta? A ver. El punto de la 19 de la 4.2. Ok. A ver que voy a buscar el libro. Bien. Es de la sección de la tercera edición, ¿no es cierto? Sí, es ese. Ok, bueno, bien. Entonces el ejercicio 19 me dijiste. Sí. Ok, bien. A ver si estamos... el jam. Este tiene las notas del otro día. Vamos a borrar un poco. Bien. Ejercicio 19. Ahí tenemos suficiente para empezar a... Terminamos acá. Bien. Entonces la función es... Dice seno de tita. Y el tita está entre menos 2pi y pi. ¿Está bien? Entonces el seno, la función esta seno de tita es una función periódica que, por ejemplo, lo que nosotros podemos hacer es, si queremos dibujarla en GeoGebra, ¿está bien? Si la dibujamos en GeoGebra, entonces acá es sin seno de x, ¿no? Y el intervalo es menos 2pi, pi. Entonces lo que podemos hacer nosotros es dibujar, a ver, función acá, seno de x entre menos 2 por pi, 2 por pi, y eso debería... bien. Entonces fíjense que lo que tenemos ahora, ¿no? Es esa porción de... ese es el gráfico de la función seno de tita, con tita entre 0 y... entre menos 2pi y pi. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que encontrar los máximos y mínimos absolutos. ¿Está bien? Y digo, gráficamente, ¿dónde está el valor más grande y el valor más chico? ¿O cuáles serían los valores más grandes y más chicos de esta función?
¿Cuál sería el valor más grande de la función? Primero, los valores de la función, ¿dónde los medimos nosotros? ¿En el eje X o en el eje Y? En el eje Y. En el eje Y, ¿no es cierto? Entonces, ahora, ¿cuáles son los valores más grandes y más chicos que alcanza esta función en este intervalo? 1 y -1. 1 y -1. ¿Está bien? Entonces, el punto es, fíjense, que si nosotros, a ver, si miramos en 1 y -1, y ahora hacemos el test de la recta vertical, ¿ven? Fíjense que en 1 la función para dos valores de x la función alcanza el valor más grande, y para dos valores de x, de nuevo, la función alcanza el valor más chico. ¿Está bien? Y eso, eso lo sabíamos porque el seno de x en el intervalo menos 2pi a 2pi es una función continua, y por el teorema de Weierstrass nosotros sabemos que siempre una función continua definida en un intervalo cerrado asume un valor máximo y un valor mínimo. ¿Está bien? Si ahora nosotros queremos ver, por ejemplo, las coordenadas de este punto, fíjense que este punto tiene coordenadas menos 4,71, 1. Quiere decir de que en x igual a menos 4,71 aproximadamente la función alcanza el máximo. ¿Está bien? Y en menos 1,57 la función va a alcanzar el mínimo. ¿Ah? Entonces, el punto de la sección 4.2 es el siguiente. Digo, bueno, ¿cómo hacemos para encontrar los valores de los lugares o los números donde la función alcanza el máximo y el mínimo, si no queremos dibujar la función? Nosotros ahora que tenemos GeoGebra, dibujamos GeoGebra, ¿no? Y podemos obtener esos números gráficamente. De hecho, si ustedes van, miran una de las herramientas que tiene GeoGebra, está la cuestión de inspección de funciones. Entonces ustedes, para inspeccionar una función, cliquean en la función, tienen que dar el intervalo, que va a ser menos 2 por pi a 2 por pi. ¿Está bien? Que es exactamente, esa es otra de las herramientas que tiene. Bueno, a ver, acá es de a 2 por pi, ahí. Entonces fíjense que en ese intervalo, acá da las raíces, el valor máximo y el valor mínimo. ¿Está bien? Y como ya sabíamos, el valor máximo era 1, y fíjense que ahora GeoGebra lo da en un... indica nomás, este valor, el 1,57, pero nosotros sabemos que hay uno por acá también. ¿Está? Y el valor mínimo está en menos 1,57, pero también tenemos este de acá. Entonces, a priori, nosotros podemos responder dónde ocurren los valores máximos y mínimos de esta función gráficamente. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Ok, bien. ¿Qué es lo que estuvimos discutiendo el martes? El martes estuvimos discutiendo métodos analíticos
para encontrar estos valores de x en donde la función alcanza el máximo y el mínimo. ¿Está bien? Y ahí es donde entraba el teorema de Fermat, la definición de número crítico y demás. ¿Está? Entonces, volvemos de nuevo. Cuando yo tengo una función continua en un intervalo cerrado, ¿dónde tengo que, dónde voy a encontrar los extremos de esa función? Los voy a encontrar o en los extremos del intervalo, ¿está bien? O en los números críticos de la función. Y entonces nosotros sabíamos que cuáles son los números críticos definidos para una función. Los números críticos definidos para una función continua son aquellos en donde la pendiente es cero, o sea, donde la pendiente de la recta tangente al gráfico de la función es cero, o donde la derivada no se puede definir, que era en el caso de puntos angulosos o recta tangente vertical. ¿No? Entonces, siempre cuando yo tengo una función continua en un intervalo cerrado, la manera de identificar los valores más grandes y más chicos de la función, o dónde encontrarlos, es ubicando los números críticos de la función en dicho intervalo, ¿está bien? Y después evaluar la función en esos números críticos y en los valores, sí, en los extremos del intervalo. Y ahí voy a elegir el valor más grande y el valor más chico. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se hace eso analíticamente? Entonces, uno va de nuevo acá. Entonces, esta función es continua. Bueno, esta función es continua. Entonces, podemos usar el protocolo que habíamos enunciado el martes pasado, que era identificar los números críticos de esta función y después evaluar esta función en los extremos del intervalo, en menos 2pi y 2pi, y en los números críticos de la función. Entonces lo que necesitamos calcular son los números críticos de esta función. ¿Cómo se calculan los números críticos de la función? Bueno, hay que calcular la derivada de y. ¿Está bien? Y prima. Y como ustedes saben, la derivada del seno de tita es coseno de tita. ¿Está bien? Coseno de tita. Y entonces los números críticos son de dos tipos, son aquellos donde la derivada es cero o donde la derivada no existe. Pero bueno, miremos estos. Y lo que tenemos que mirar ahora es cuáles son las soluciones de esta ecuación. Porque las soluciones de esta ecuación, ¿está bien?, me van a dar los números θ en donde la pendiente de la recta tangente al gráfico de esta función, en este intervalo, va a ser horizontal. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Ok. Entonces lo que tenemos que hacer es resolver coseno de tita en el intervalo menos 2pi, 2pi. ¿Uno qué diría? Bueno, también uno podría hacer... podríamos volver a usar GeoGebra. ¿Está bien? Vamos a borrar. Cerramos esto. Y ahora en lugar de mirar, bueno, borramos todo esto, que en realidad vamos a eliminar. También podemos poner la función, ahora escribir la función, coseno de x. Y de nuevo, nosotros podemos dibujar la función ahora, coseno de x, y tenemos que
resolver y tenemos que mirar esta ecuación, ¿está bien? O esta función en el intervalo menos 2pi, 2pi. Y lo que yo estoy buscando justamente son estos números. Son las raíces de coseno de x. ¿Está bien? Y entonces si uno calcula estas raíces, bueno, cuando puede fallar, puede fallar. ¿Está bien? Entonces, estas son las raíces. Esto es menos 4, y ahora, si yo quiero intersectar... Ok, lo que podemos hacer... ¿Está bien? Fíjense que acá esto no funciona. Esa es una forma. No sé por qué no está funcionando, entonces no nos va a quedar otra que pensar esto analíticamente. Yo lo que quiero es coseno de resolver esta ecuación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En general, cuando uno trabaja con funciones trigonométricas, uno inmediatamente debería asociar el círculo unitario. ¿Está bien? Que no está muy bien dibujado ahí. ¿Está bien? Pero en ese círculo unitario, entonces, fíjense que si nosotros tomamos este triángulo rectángulo, entonces, y recordamos la definición de funciones trigonométricas, de las razones trigonométricas, la longitud de este segmento, que es el cateto adyacente, va a corresponder al coseno de θ. ¿Está bien? Y estamos suponiendo que este θ es un ángulo positivo, o sea que se empieza a abrir en el sentido contrario a las agujas del reloj. ¿Está bien? Entonces la pregunta es, ¿cuándo coseno de θ es 0? Bueno, cuando la longitud de este segmento es 0. ¿Está bien? Entonces, ¿cuándo coseno de θ va a ser 0 acá? ¿Cuánto tiene que valer θ? Recuerden que este θ varía a medida que yo muevo este punto a lo largo de la circunferencia, ¿no? ¿Cuándo coseno de θ va a ser 0? Cuando θ vale 90. Una posibilidad es cuando θ vale 90, o si lo medimos en radianes, muy bien, si medimos en radianes, θ vale pi sobre 2. ¿Está bien? Pero bueno, esto puede seguir ahora. ¿Está bien? Yo puedo tomar este ángulo ahora. ¿Está bien? Y si yo sigo moviendo este punto, nuevamente cuando llego aquí, el ángulo ahora, con este ángulo, el coseno de θ, que es el que se mide sobre el eje X, también es 0. ¿Cuánto mide este ángulo? ¿Cuánto mide este ángulo? 270. 270, o lo que sería lo mismo, 3 veces pi sobre 2. ¿Está bien? Y entonces, fíjense que si yo sigo dando vueltas, yo si doy toda una vuelta, llegué a 2pi. ¿Está bien? Pero si yo quisiera, si yo siguiera dando vueltas,
Entonces el próximo valor de tita donde el coseno se hace 0 va a ser 2pi más pi sobre 2, o sea que va a ser 5 medios de pi, 7 medios de pi, 9 medios de pi, etc. Pero el tema es que si yo doy una vuelta completa, empiezo de 0 a 2pi, ¿está bien? No puedo pasar de 2pi porque recuerden que el intervalo de definición de este tita es entre menos 2pi y pi. ¿Está bien? ¿Y cómo hago ahora para hacer valores negativos? Para hacer valores negativos lo que tengo que hacer es, en lugar de abrir el ángulo en el sentido contrario a las agujas del reloj, lo que tengo que hacer es abrirlo en el sentido horario o en el sentido de las agujas del reloj. Y entonces de nuevo, ¿está bien? Ahora, ¿cuándo coseno de tita va a ser 0? Ahora, cuando tita valga menos pi sobre 2. Y con el mismo argumento, cuando el otro valor de 0 es cuando tita sea igual a menos 3 medios de pi. ¿Está bien? Entonces fíjense que, ¿cuál es la conclusión? Que coseno de tita igual a 0 tiene 4 raíces en el intervalo menos 2pi, 2pi. ¿Cuáles son las raíces? Tita vale menos 3 medios de pi, menos pi sobre 2, pi sobre 2 y 3 medios de pi. Fíjense que si ustedes hacen la cuenta ahora, si hacen la cuenta, pi sobre 2 da 1,57 y 3 medios de pi va a ser 4,71, que eran los valores que nosotros veíamos de las raíces del coseno de tita o los números en donde tenía el valor máximo o el mínimo de la función. Entonces, ¿qué hago con esto? Estos 4 números, entonces, son los números críticos. Son los números críticos de la función I igual a seno de tita. ¿Eso está bien? Esos son los números críticos. Entonces, ahora, ¿yo qué tengo que hacer? Para identificar el valor más grande o más chico, de esta función en el intervalo menos 2pi a 2pi, ¿qué era lo que tenía que hacer? Bueno, tenía que evaluar la función en los extremos del intervalo, seno de 2pi, y después los valores en cada uno de los números críticos. O sea, seno de pi sobre 2, seno de 3 medios de pi, seno de menos pi sobre 2 y seno de menos 3 medios de pi. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto vale seno de menos 2pi? Hay que ir con la calculadora. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto vale seno de menos 2pi? ¿Puede ser menos 0,11? A ver, ¿qué pusiste? Pues, en tu calculadora, ¿cómo están midiendo los ángulos? ¿En radianes o en grados? Ah, no, en grados, lo tengo que pasar. Eso. Y entonces, porque, a ver, 2pi, ¿cuántos grados son? Es una vuelta completa al círculo, ¿no? ¿Y cuántos grados mide una vuelta completa al círculo? 360. 360, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el seno de menos 360?
0. 0. ¿Está bien? ¿Y eso por qué lo sé? Bueno, si volvemos otra vez al círculo unitario, ¿está bien? Fíjense que ahora la longitud de este segmento ahora es lo que se llama el seno de tita. ¿Está bien? Entonces, si yo doy una vuelta completa y vuelvo acá, la altura de este segmento es 0. Y si voy menos 2pi, lo que estoy haciendo es haciendo esto, yendo en sentido negativo, y también es 0. El seno de menos pi de... Ups. ¿Está bien? Entonces ahora, ¿cuánto vale el seno de pi sobre 2? De nuevo, pi sobre 2 es 90 grados, ¿no? Entonces este punto va a estar exactamente acá arriba. Y entonces la longitud de este segmento es 1. ¿Está bien? Porque yo estoy sobre el círculo unitario. Entonces, el seno de pi sobre 2 es 1. A ver, ¿qué pasa con el seno de 3 medios de pi? Entonces yo tengo que seguir acá con el ángulo hasta que vengo acá. Fíjense que el seno siempre se mide sobre el eje Y. Y ahora la longitud de este segmento es menos 1, porque este valor, está bien, es 1, pero por debajo del eje X. Entonces, esto vale menos 1. Y bueno, y ahora nos quedan el seno de menos pi sobre 2 y el seno de menos 3 medios de pi. Si nosotros miramos, el seno de menos pi sobre 2, estoy acá. ¿Está bien? Entonces la longitud de este segmento es menos 1. Y con el mismo argumento, a ver, vamos a correr esto un poquito. Seno de menos pi sobre 2, esto es menos 1, y el seno, entonces, de menos 3 medios de pi va a ser 1. ¿Está bien? Entonces ahora, ¿cuál es el valor más grande? Bueno, el valor más grande es este, es 1, como ustedes ya sabíamos. ¿Y dónde ocurre el valor más grande? En pi sobre 2 y en menos 3 medios de pi. ¿Está bien? Que eso era lo que habíamos visto con GeoGebra. Y el valor más chico va a ocurrir en 3 medios de pi y menos pi sobre 2. Que es exactamente lo que nosotros habíamos obtenido, o lo que nosotros, sí, exactamente lo que habíamos obtenido con GeoGebra. Que ahora vamos a poner el seno. ¿Está bien? Entonces el valor más grande, acá está pi sobre 2, que es 1,57 aproximadamente. El valor es 1, y el otro valor más grande es menos 4, y pico, que es el menos 3 medios de pi. Y los valores más chicos van a estar en 3 medios de pi y en menos pi sobre 2. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Ok? Entonces, acuérdense que nosotros siempre, el objetivo de este capítulo es identificar los valores más grandes y más chicos de una función en un intervalo cerrado. Nosotros sabemos que siempre existen, por este teorema de Weierstrass, que él demostró a finales del siglo XIX, ¿está bien? Toda función continua definida en un intervalo cerrado tiene un valor más grande y un valor más chico. Y entonces ahora lo que, como nosotros ya sabemos derivar, lo que decimos ahora es, bueno, en los extremos de una función, cuando ocurren dentro del intervalo,
¿Está bien? Dentro del intervalo cerrado. Entonces, necesariamente tienen que ser un número crítico, o sea, la pendiente horizontal, la pendiente de la recta tangente 0 o la recta tangente al gráfico de la función en ese extremo tiene que ser 0. ¿Está bien? Y después, como mostramos en la sección 4.3, una vez que yo tengo los números críticos, si yo miro los signos de la derivada a ambos lados de los números críticos, entonces yo puedo decidir si ese número va a ser un valor máximo o un valor mínimo, ¿no? Y eso lo podemos hacer seguidamente con esto, como para comprobar que realmente todo cierra, digamos. ¿Tá? Entonces miremos los números críticos. Los números críticos son estos cuatro, ¿no? Menos 3 medios de pi, menos pi sobre 2, etc. Entonces analicemos qué pasa con pi sobre 2. En general lo que uno hace es, se arma una tabla, ¿no? De un intervalo, la tabla de un intervalo, a la derecha del número crítico y hasta el próximo. Entonces, pi sobre 2 va el número crítico es pi sobre 2, y entonces armo un intervalo a la derecha de pi sobre 2 hasta el próximo número crítico. Como el otro número crítico es 3 medios de pi, llego hasta ahí. Y hago lo mismo del otro lado. Y acá el otro número crítico era menos pi sobre 2. ¿Está bien? Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es mirar el criterio de la derivada primera. Entonces, si yo miro la derivada primera, lo que tengo que hacer es mirar el signo de la derivada en este intervalo. ¿Está bien? ¿Para usar qué cosa? Pensar de que si la derivada es positiva, entonces la función es creciente. Si la derivada es negativa, la función es decreciente. ¿Está? Entonces, a la derecha, en este intervalo, entre pi sobre 2 y 3 medios de pi, f' recuerdan que era coseno de tita, ¿no? Y bueno, ¿y qué signo tiene coseno de tita en el intervalo pi sobre 2, 3 medios de pi? Si volvemos otra vez al círculo trigonométrico, si estoy entre pi sobre 2 y 3 medios de pi, son todos ángulos mayores a 90 y menores a 270. Y fíjense que en este caso, el valor del coseno, como el coseno se mide en el eje X, los valores del coseno acá son negativos ahora. Entonces, en otras palabras, la derivada es negativa y por lo tanto la función es decreciente a la derecha de pi sobre 2. Si yo ahora miro qué pasa con los valores entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, son todos estos ángulos. Ahora el coseno de tita va a ser positivo, porque este número o el segmento esto se corresponde con un número que está a la derecha de 0 en el eje X. Entonces, esto va a ser, la derivada va a ser mayor a 0, por lo tanto la función es creciente. Y entonces lo que indica esto, el criterio de la derivada primera, es como la función pasa de ser creciente a decreciente en un número crítico, en x igual a pi sobre 2 hay potencialmente un máximo. ¿Está bien? Y ahí nosotros estaríamos usando el análisis, digamos, la forma analítica de analizar si este número crítico va a corresponderse a un máximo o a un mínimo. ¿Se entiende eso?
Chicos, ¿se entiende? Ok, buenísimo. ¿Está? Entonces, de esa manera ustedes pueden encontrar el valor máximo y el valor más chico de una función en cualquier intervalo cerrado, que ya sabemos que existe, usando las derivadas. ¿Está bien? Entonces, en algunos casos yo tengo derivada, los números críticos de Fermat, es donde la derivada es cero, o donde hay donde la derivada no existe. Déjenme, entonces podemos mirar algunos de los bien, vamos con el ejercicio 9 de la sección 4.6. Si hacemos el ejercicio, ya sé que 4.6, el ejercicio 9 de la sección, esto es de la tercera edición, ¿no? Entonces dice, se cuentan con 1200 centímetros cuadrados de material para hacer una caja de base cuadrada y la parte superior abierta. Hay que encontrar el volumen máximo de esta función. Entonces yo tengo 1200 centímetros cuadrados de papel para hacer una caja de base cuadrada y sin tapa. Entonces, si yo pienso en el material que tengo, si yo tengo una base cuadrada y la aplasto, ¿está bien? Cuando yo aplasto esto, lo que tengo es ¿está bien? Y yo sé que la cantidad de material que tengo distribuida acá es de 1200 centímetros cuadrados. Y yo tengo que encontrar las dimensiones de la caja que me den el volumen máximo. ¿Está bien? Tengo que encontrar las dimensiones de la caja que me den el volumen máximo. Entonces, con toda esta información yo quiero encontrar el volumen más grande. Entonces, supónganse que yo sé que la base es cuadrada, entonces, pero no sé cuál es la dimensión de ese lado, entonces le puedo dar nombrar el valor X y este lado va a corresponder a la altura y le vamos a llamar Y. ¿Está bien? Entonces, con eso ya podemos describir la función volumen. Esta función, volumen, depende de dos variables. ¿Y qué va a ser? Bueno, va a ser el volumen de esta caja va a ser la superficie de la base por la altura. La superficie de la base es x cuadrado y la altura es y. ¿Está bien? Y entonces yo quiero encontrar cuánto tiene que valer x y cuánto tiene que valer y para obtener el volumen más grande. Ahora bien, ¿qué cosas sé yo? Yo sé que si sumo las áreas de estos 5 rectángulos, todo eso tiene que dar 1200 centímetros cuadrados. ¿Está bien? Entonces, el área de la base es x cuadrado y el área de cada una de estas solapas es x por y. ¿Está bien? Entonces, lo que yo sé es que 1200, ¿cómo se distribuye? Se distribuye con un x cuadrado y 4 solapas de área x por y. Eso es lo que sé.
Entonces, esta información yo la tengo que meter acá adentro. ¿Está bien? Para después sí encontrar el valor más grande de este volumen. Entonces, miremos un poquito más esta ecuación. Si yo ahora hago 1200 igual a x cuadrado más 4x por y, ¿está bien? Entonces, ¿qué es lo que sabemos nosotros? Bueno, yo puedo despejar y de acá. Entonces voy a tener 1200 menos x cuadrado sobre x igual a y. ¿Estamos? Y entonces ahora el volumen ahora, ¿cómo va a quedar? Va a quedar solo en función de x, siendo ahora x cuadrado por 1200 menos x cuadrado sobre x. ¿Está? Y si uno quiere, ¿está bien? Entonces la pregunta ahora es, si miro la función volumen, ¿cuál va a ser el dominio de la función volumen? Fíjense, el volumen siempre es un número, va a ser un número positivo. Entonces, si yo miro en esta fórmula, yo sé que el valor más chico que puedo obtener, para x es 0. Pero si x es 0, el volumen es 0 ¿está bien? Entonces el dominio de B va a ir desde 0 hasta ¿dónde? Bueno, el valor más grande va a ser aquel que haga que x cuadrado nunca supere a 1200. Porque si x cuadrado supera 1200, ya este número ahora se vuelve negativo y ahí tengo un volumen negativo. Entonces, para que x cuadrado nunca supere a 1200, entonces el dominio de esta función va a ser de 0 a raíz cuadrada de 1200. Fíjense una cosa, que también para x igual a raíz cuadrada de 1200 el volumen es 0. Y como nosotros estamos suponiendo este volumen, o sea, esta función está representando el volumen, entonces el volumen siempre tiene que ser positivo. ¿Ah? O no negativo, entonces ya en los extremos este volumen ya tiene el valor más chico. Lo que queda es encontrar el valor más grande. Entonces, si miramos b de x, fíjense que como en los extremos, en x igual a 0 y en x igual a 1200, raíz cuadrada de 1200, el volumen es 0, yo el máximo lo voy a encontrar adentro de este intervalo, en el intervalo abierto. Y entonces, como esta es una función continua, ¿está bien? Y es derivable, entonces el extremo, ¿dónde lo voy a encontrar? En el punto crítico, este punto crítico de Fermat. Y entonces yo acá puedo simplificar las x y el volumen va a quedar de la forma x por 1200 menos x cuadrado. ¿Está bien? Y entonces ahora ¿qué hago? Tengo que buscar el número crítico para encontrar el máximo, porque ya sabemos que b en 0 y b en raíz cuadrada de 1200, esto vale 0. Entonces, ¿dónde voy a encontrar los extremos? Como va a estar dentro del intervalo, entonces
se tiene que anular la derivada. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos B'. La derivada de esta expresión va a ser 1200 menos ok, esto es menos 3x cuadrado. ¿Está bien eso? Porque acá yo lo que hice fue distribuir la x, o sea que esto va a ser 1200x menos x al cubo. Entonces, esta es la derivada. La derivada de 1200x menos x al cubo es 1200 menos 3x cuadrado. Y ahora yo lo que tengo que resolver es esta ecuación. Pero entonces de acá, fíjense que la solución va a ser más menos raíz cuadrada de 400. ¿Está bien? Porque esto igual a 0, 1200 dividido 3 es 400 y la raíz cuadrada de 400 es más menos 20. ¿Está bien? Y claramente la solución que yo estoy buscando o el número crítico es el positivo, porque x no puede ser negativo. Y entonces, si yo reemplazo ahora para x igual a 20, entonces x de 20 va a ser 20. ¿Cuánto da esta cuenta? Si yo reemplazo x por 20 acá, es 20 por 800 me parece. A ver. Pues 20 al cuadrado es 400, 400 menos 200, 1200 menos 400 es 800. 800 por 20, eco. Esto es 16.000. ¿Está bien? Y entonces si yo tengo x ahora puedo calcular y. El valor de y era 1200 menos x cuadrado sobre x. Y ahora, entonces el valor crítico es reemplazando x por 20, ¿no? Acá viene un 20. Acá viene un 20. Y entonces esto va a ser 800 dividido 20, ¿no? 20 al cuadrado es 400. Y esto da 40. Entonces las dimensiones para tener una caja sin tapa de base cuadrada de volumen máximo son x igual a 20 y el valor de y es 40. ¿Está? Ahora bien, ¿por qué nosotros sabíamos que x igual a 20 iba a tener que ser el valor más grande? Bueno, porque como esta función es una función de volumen, en los extremos la función ya vale 0. ¿Está bien? Y como esta función es continua y definida en este intervalo, en el 0 raíz de 1200, entonces yo sé, por el teorema de Weierstrass, que el máximo tiene que estar adentro del intervalo, en el intervalo abierto 0 raíz de 1200. Y ahí Fermat, ¿qué nos había dicho? Nos había dicho Fermat que si el extremo ocurría dentro del intervalo para una función derivable, entonces la pendiente de la recta tangente tenía que ser 0. ¿Está bien? Entonces acá el valor x igual a 20
Este valor, como hay uno solo, hay un solo crítico en este intervalo, a ver, no le queda otra que sea el valor más grande. ¿Por qué? Porque Weierstrass nos aseguró que siempre una función continua en un intervalo cerrado alcanza el valor más chico y el valor más grande. Siempre. ¿Ah? Ahora bien, yo puedo usar el argumento de Weierstrass o decir, bueno, yo tengo x igual a 20, es un número crítico para la función b. ¿Cómo sé si es un máximo o un mínimo? Bueno, puedo hacer como antes, el criterio de la derivada primera, o puedo usar el criterio de la derivada segunda, que eso había quedado para que ustedes lo vean, ¿no? Que si en el punto crítico la función es cóncava hacia abajo, entonces tengo un máximo, y decir que sea cóncava hacia abajo quiere decir que la derivada es negativa. Y si en el crítico, en el punto crítico, la derivada segunda es positiva, eso quiere decir que la función se curva hacia arriba, o sea, es cóncava hacia arriba. Entonces, x igual a 20, ese número crítico va a ser un máximo. Entonces, ¿qué hacemos? Directamente calculamos la derivada segunda de b, que va a quedar menos 6x, ¿no? La derivada segunda de b es menos 6x, y cuando nosotros reemplazamos el valor del número crítico en la derivada segunda, vemos que esto es menos 120, que es negativo. Entonces, la función en el número crítico se curva hacia abajo, y entonces esto tiene toda la pinta de un máximo. ¿Está bien? Entonces ahí tenemos dos argumentos que nos permiten concluir que x igual a 20 va a ser el valor o la dimensión de la base para que esta caja, con esta cantidad de material, tenga volumen máximo. ¿Estamos? Ese es el tipo de aplicaciones, ese es el tipo de aplicaciones que tienen estos teoremas del valor medio y del teorema de Weierstrass y el de Fermat. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, chicos, si no hay ninguna pregunta más, entonces manténganse sanitos, cuídense, buen fin de semana y nos vemos el martes que viene. Gracias, profe, igualmente. Listo. Chau, chau, hasta luego. Chao, hasta luego.